Cordial saludo para todos, compañeras. Bueno, a continuación vamos a hacer nuestro primer CIPAS en la materia de programas de atención integral a la primera infancia. En esta fase 4 de construcción, actuaciones que transforman, nos correspondió realizar un CIPAS. Los integrantes de este grupo es Dayani Hoyos Salazar, Diana y Alexandra Hoyos Macías, Franci Lorena Castro, Lía Esperanza Bermúdez Díaz y quien les habla, Natalia Andrea Calvache Ramírez. En este documento, en este anexo, contamos con link de presentaciones en línea, también cuadros analíticos. Presentamos también una ruta de actuaciones que realizamos en la fase anterior. A continuación, vamos a dar inicio con la compañera Dayani Hoyos Salazar, quien va a presentar el link de la presentación en línea y el cuadro analítico con el mapeo. Claro que sí. Aquí presento mi análisis crítico y reflexivo sobre la educación inicial en Colombia. Como una introducción de este documento, este análisis se basa en el documento del Ministerio de Educación de 2022 que representa los avances y retos en tendencias en la educación inicial en Colombia a través de las figuras 5, 6 y 7, que es en la cual nos enfocamos de esta lectura. Se examinan los cambios en la oferta educativa, la evolución de la cobertura y el seguimiento de las atenciones priorizadas, fundamentales para el fortalecimiento y el desarrollo integral en la primera infancia. Aquí podemos observar un poco la gráfica y estamos en tendencia de la oferta educativa del 2010 al 2021, que entre el 2010 y el 2021 se observa una tendencia de crecimiento en la atención educativa en la primera infancia, evidenciando por el fortalecimiento del nivel de preescolar, por parte del Ministerio de Educación. Aunque la población infantil de 0 a 5 se ha mantenido constante, la oferta educativa ha mostrado cambios significativos, resaltando un aumento en la participación del sector educativo, mientras que la atención brindada por ICBF ha demostrado una pequeña disminución en este cambio. Eso lo puede relacionar. En la evolución de la cobertura en educación inicial del 2010 al 2021, como lo muestra la gráfica, está entre el 2010 y el 2021 la cobertura de educación inicial en Colombia ha mostrado una educación positiva, en evidencia en el aumento de la matrícula de los niños de 0 a 5. En estos programas educativos este crecimiento ha impuesto por política pública enfocadas en la inclusión y la expansión de coberturas como la estrategia de 0 a 100. Sin embargo, siguen habiendo desafíos relacionados con la desigualdad dependiendo de las regiones en las zonas rurales y alejadas que presentan cobertura insuficiente, lo que limita, lo que ha limitado este acceso. Aquí podemos encontrar los facilitadores y limitantes del incremento de la cobertura. En estos podemos ver los facilitadores, está la expansión de la oferta educativa, tanto pública como privada, que aunque han aumentado, aún son insuficientes en áreas rurales y apartadas. Las políticas inclusivas con un enfoque diferencial, que han intentado integrar a las poblaciones vulnerables, aunque el acceso sigue siendo desigual. La mejora en las infraestructuras, si bien ha favorecido algunas regiones, no han llegado de manera equitativa a todas las zonas. Estas son las facilitadoras. Como los limitantes, están las desigualdades del territorio que siguen siendo son obstáculos críticos, principalmente en las zonas rurales, también como la falta de recursos, la falta de personal capacitado, como también está la débil articulación que hay con las instituciones. Aquí vamos a ver sobre de priorizar atención para el desarrollo integral de los niños y niñas. Aquí como lo podemos evidenciar con la gráfica. La atención se focaliza en el seguimiento específico de la población, de poblaciones vulnerables, asegurando que reciban un apoyo personalizado con desarrollo cognitivo y social. La educación temprana adaptada mejora las habilidades cognitivas y sociales de los niños y niñas,
especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad, cerrando brechas con esta, priorizando y contribuyendo a reducir las desigualdades en el acceso a educación. Los avances y efectos de la educación inicial. En primera tenemos los avances, que es la ampliación de la cobertura, como se puede evidenciar en el 2010 al 2021, el fortalecimiento de la educación inicial, liderando por el Ministerio de Educación, priorizando la población vulnerable con un enfoque diferencial en las zonas rurales. Las desigualdades, los retos, que son las desigualdades del territorio, dependiendo de los territorios hay limitaciones, la débil articulación institucional, como se dijo anteriormente, y que sigue siendo insuficiente las atenciones priorizadas en los territorios. Aquí les comparto una pequeña conclusión. En conclusión, entre el 2010 y el 2021, la educación inicial en Colombia ha mostrado un crecimiento considerable, especialmente en la cobertura y la apreciación de sectores vulnerables. El fortalecimiento de oferta educativa, tanto pública como privada, ha sido fundamental, al igual que las políticas inclusivas que favorecen la población rural y vulnerable. Sin embargo, existen desafíos, como se dijo anteriormente. Pero todo lo que se ha venido haciendo y todo lo que se ha venido estudiando ha contribuido al mejoramiento. Y esperemos que siga en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. A usted, compañera Natalia. Ahorita continuamos con tu Análisis. ruta de actuación. A la ruta de con el cuadro analítico, ¿no? Ah, sí, perdón, cuadro analítico. Ajá. Entonces, como Aquí. en el cuadro analítico podemos encontrarnos con diferentes atenciones, voy a socializarles el primero, por mi parte, que es la atención integral a la educación inicial. El nombre de este documento son Clases para la materialización, educación inicial en el marco en el marco de la atención integral. Esto fue publicado en el año 2022 en la entidad del Ministerio de Educación. El propósito general es proporcionar orientaciones clave para implementar y fortalecer la presentación en servicios educativos en educación inicial en el marco de la atención integral, promoviendo el desarrollo integral para los niños y niñas. Los enfoques claves para esto es que es un enfoque pedagógico centrado en el niño y la niña, con su participación activa con corresponsabilidad entre familia, Estado y comunidad, la articulación de los sectores de salud, nutrición y protección en la educación, todo esto contribuye. Muchas gracias. Y aquí es donde les puedo contar un poco sobre mi mapeo, el cual fue elaborado en Argelia Cauca en el Centro Educativo San Juan de la Florida, donde podemos ver que las flechas representan las relaciones de estas. Como podemos evidenciar, con la identidad tenemos una buena relación, lo mismo con la afiliación a salud y lo mismo con el esquema de vacunación. A diferencia de la valoración integral, que se ha debilitado, también los conflictos que hay con la nutrición, que es el PAE, también está la ausencia en los accesos como a recreación deportiva, la ausencia en biblioteca, también tenemos la débil relación con la ludoteca, bueno, tenemos también muy buen talento cualificado, contamos con esto, y tenemos una relación débil con la escuela de padres, que ya sabemos que es fundamental para los niños. Entonces, esta gráfica demuestra y evidencia cómo están las relaciones, con cómo son los actores y relaciones en el centro educativo en Argelia Cauca, en la vereda Arboleda. Muchas gracias. Gracias, compañera. Ahora continuamos con la compañera Diana y Alexandra, el link de la presentación en línea, el cuadro analítico y también la ruta de atención. Ya les comparto. Cordial saludo.
Análisis sobre tendencias y avances de retos en la educación inicial en Colombia. Comenzamos. Los contenidos. Tendencias a observar en la oferta educativa para la primera infancia, evolución de la cobertura en la educación inicial, factores que podrían haber facilitado o limitado el incremento de la cobertura, implicaciones que tiene la priorización de estas atenciones para el desarrollo integral de las niñas y niños y aspectos resaltados. Empezamos con las tendencias observadas en la oferta educativa para la primera infancia, basados en el Censo Poblacional de 2018. El país cuenta actualmente actualmente, o sea, en el año 2022, cuenta con aproximadamente 4.699.621 niñas y niños de 0 a 5 años. Desde este sector educativo también se ofrece educación inicial a las niñas y niños en primera infancia a través de niveles preescolar, el cual contempla los grados prejardín, jardín y transición, servicios de educación inicial liderados por las entidades territoriales y servicios de la educación inicial privados. Evolución de la cobertura en educación inicial. La evolución de la cobertura en la educación inicial ha sido de gran beneficencia para la población más vulnerable, ya que en el 2010 a 2021 el 89% de los niños y niñas en Colombia están recibiendo una educación inicial, representando el cumplimiento de la meta de 2 millones de niñas y niños con educación. Factores que podrían haber facilitado o limitado el factor que podría haber facilitado o incrementado el incremento de la cobertura fue que durante 2020 y 2021 se ha logrado beneficiar a cerca de 340.000 niños y niñas de preescolar, de más de 6.500 sedes educativas en las 96 ETC del país, con la dotación de material pedagógico para promover estrategias de aprendizaje. Asimismo, en el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura entre 2019 y 2021 se realizó la entrega de colecciones de libros especializados para la primera infancia en 3.292 aulas de preescolar, y el factor que limita el incremento de la cobertura en la deserción escolarizada, ya que en los lugares rurales no hay escuelas que brinden la educación inicial, siendo imposible brindarles esta educación a los niños y niñas. Las implicaciones que tiene son positivas, ya que la educación es fundamental en los primeros 6 años de vida de los niños y niñas, ya que su cerebro está comenzando a desarrollarse, adquiriendo la necesidad de información, de estimulación a temprana edad, siendo la educación inicial el punto clave para suplir dichas necesidades de parte de un profesional en educación inicial. Aspectos resaltados. Aspectos positivos. En el primero está fortalecer los ambientes y experiencias pedagógicas. El negativo está la desigualdad que el gobierno y las entidades públicas tienen entre los niños y niñas que viven en lo rural con los que viven en lo urbano. En el segundo, en los positivos, está fortalecimiento de capacidades de docentes, de niños y niñas. En el negativo, los niños y niñas que viven en zonas rurales son los más vulnerables y los más olvidados en cuanto a salud, educación, entre otros. En el tercero está, en el negativo, los derechos fundamentales de los niños no son, de los niños que viven en zonas rurales, no son tantos como los que viven en la población, en la zona urbana. Muchas gracias por su atención. En el cuadro analítico encontramos la atención de la práctica pedagógica,
del nombre del documento, Kit de Recursos Educativos, Educación Inicial, primero y segundo. El año de publicación es desconocido. La entidad que lo publica es Colombia Aprende, y el propósito general es fortalecer las prácticas pedagógicas de las maestras y los maestros de educación inicial, primero y segundo. El aspecto clave es este recurso nos brinda herramientas para mejorar la enseñanza hacia los alumnos, en este caso niñas y niños. Y ahora está el mapeo, donde podemos encontrar las fortalezas, que son trabajo articulado con el Ministerio de Educación Nacional, el buen desarrollo del trabajo que tienen las EPS, en las oportunidades, desarrollar nuevas y firmes relaciones con el DNP, mejorar las enseñanzas sobre MINTIC, incentivar más propuestas con el Comité de Deporte. Las relaciones con actores, como lo podemos observar en las relaciones armónicas, solamente esta relación fue con la Escuela Rural Mixta Guayabillas. Entonces las relaciones armónicas que tiene esta escuela son con el Ministerio de Educación Nacional y las EPS. Las débiles son el Comité de Deporte, MINTIC y DNP. Las relaciones de tensiones son con el ICBF y Mandala Vida. Y en las relaciones que se presentan ausencias son con la IPS. Y la ruta propuesta es fortalecer las relaciones con todas las entidades que tienen que ver con la educación de calidad y el bienestar de los niños y niñas. Muchas gracias. Gracias, compañera. Ahora continuamos con la compañera Franci Lorena Castro, que nos va a presentar el INDE en línea, el cuadro analítico que también lo tiene desde la herramienta Canva. Compañera Franci Lorena, porfa, continúa. Sí, qué pena, compañera, tener una dificultad. La educación inicial en el marco de la atención integral. Ay. Análisis crítico y reflexivo sobre tendencias, avances y retos de la educación inicial en Colombia. La educación inicial en Colombia, marcada en la política de cero a siempre, representa un avance significativo hacia un futuro esperanzador para millones de niños. Sin embargo, en este proceso no está exento de desafíos. Es crucial armonizar las leyes que regulan esta etapa educativa para garantizar un enfoque integral. La formación del maestro es otra pieza clave. Necesitamos profesionales capacitados para comprender y entender las diversidades y necesidades de los niños. El vínculo entre familia y escuela debe fortalecerse. La colaboración entre ambos es fundamental para crear un entorno donde los pequeños se sientan apoyados y valorados. Esta tarea exige el compromiso conjunto del gobierno, educadores y comunidad. Solo así podremos asegurar que la educación inicial no sea solo derecho, sino una puerta abierta hacia un futuro lleno de oportunidades para todos los niños en Colombia. Aquí en la figura 5 podemos observar una gráfica en donde la totalidad de las barras azulitas ascienden a su mayor calidad, ¿no es cierto? Pasamos a la tendencias en la oferta educativa para la primera infancia. La oferta educativa para la primera infancia en Colombia enfrenta serios desafíos. A pesar de contar con más de 5.400 sedes privadas, alrededor de 38% de los niños de 5 años no están matriculados, lo que refleja problemas de acceso y oportunidades perdidas.
La política de cero a siempre puede mejorar la gestión educativa, pero la falta de datos sobre los niños atendidos dificulta el seguimiento y la evaluación. Además, la calidad de la educación es preocupante. Solo tener jardines infantiles no asegura una educación integral. La formación continua de educadores es esencial para ofrecer experiencias enriquecedoras. Asimismo, es crucial fortalecer la comunicación entre familias e instituciones educativas para apoyar el aprendizaje de los niños. Realizamos el análisis de la figura 6. Evolución a la cobertura en educación inicial. La atención a la primera infancia en Colombia ha mejorado significativamente en la última década gracias a las políticas de Estado de cero a siempre que promueve una educación integral que abarque no solo el aprendizaje académico, sino también el desarrollo emocional social de los niños. Desde el 2010, la cobertura de servicio de educación inicial ha aumentado de 566.429 a casi 1.800 millones de niños en el 2021, alcanzando un cumplimiento del 89% de la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Factores que facilitan o limitan el incremento de la cobertura. Existen factores que han facilitado el aumento de la cobertura, como la política de cero a siempre, la inversión en infraestructura y recursos, articulando intersectorial para garantizar la atención integral y el fortalecimiento de las capacidades del talento humano. Sin embargo, también existen factores que limitan el crecimiento, como la desigualdad del territorio. Es la cobertura de las zonas rurales entre grupos étnicos, siguen siendo un reto importante, como demuestra la información de la tabla 5. Falta de armonización normativa. La ley 115 de 1994, la ley 1098 de 2006 y la ley 1804 del 2016 que regulan la educación inicial necesita una mayor armonización para eliminar las incongruencias y garantizar la coherencia en la gestión de la educación inicial. El déficit en la formación del docente se requiere fortalecer la formación inicial y continúa de docentes para que estén preparados para implementar la atención integral de la educación inicial. Evaluación programas. Dificultades en la implementación de estrategias de seguimiento y evaluación. Según la figura 7, vamos a las implementaciones de la priorización de las atenciones para el desarrollo integral. La priorización de las atenciones, como muestra en la figura 7, tiene implementaciones positivas para el desarrollo integral de los niños y las niñas. Acceso a servicios esenciales. La mayoría de los niños y las niñas con educación inicial cuenta con servicios esenciales como la afiliación en salud, el esquema de vacunación completo y el acceso a libros. Fortalecimiento de los vínculos familiares y el desarrollo de capacidades. Vamos con los avances. En los avances encontramos aumento de cobertura. El aumento significativo en la cobertura de educación inicial es el marco de la atención integral, demuestra un progreso importante. En el fortalecimiento del talento humano, los esfuerzos para cualificar a docentes a través de programas como el PTA y mejorar las condiciones de trabajo en los establecimientos educativos son acciones positivas. En la articulación intersectorial, la participación de los diferentes sectores en la atención integral a la primera infancia a través de la Mesa Nacional Trayectoria Educativa y CIPI demuestra el compromiso del gobierno con el desarrollo integral de los niños y las niñas. En los retos podemos encontrar la atención integral en las zonas rurales, grupos étnicos, en la cual se necesita una mayor inversión de atención en las necesidades específicas de las zonas rurales y los grupos étnicos. En la calidad de los servicios, mejorar los sistemas de seguimiento y la evaluación para garantizar la calidad del servicio. En el fortalecimiento de los sistemas de información, se requiere mejorar la recopilación de datos sobre la oferta privada de la educación inicial. En las conclusiones, el proceso de educación inicial en Colombia, reflejado en el aumento de la cobertura gracias a las iniciativas de cero a siempre, es un avance significativo. Sin embargo,
la persistencia de brechas entre zonas rurales y entre poblaciones étnicas revela la necesidad de estrategias más focalizadas y equitativas. La armonización de la legislación vigente en el fortalecimiento de la formación docente son cruciales para asegurar la calidad de la educación y la implementación efectiva de la atención integral. En la última instancia, el éxito de la educación inicial no se mide solo por el de los niños, sino de las niñas inscritas, sino por la calidad de experiencias educativas que reciben, garantizando su desarrollo integral y preparando el territorio para futuros prometedores para todos. Muchas gracias. En el cuadro analítico podemos evidenciar la educación alimentaria. Nombre del documento: Educación Alimentaria y Nutrición, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El año, la ciencia. Entidad que lo publicó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Dentro de los propósitos generales tenemos el más importante, que es brindar información y recursos sobre la nutrición para la primera infancia. Aspectos claves es guías nutricionales para planes de alimentación y educación alimentaria. Y dentro de las observaciones tenemos que se requiere acceso a enlaces para despejar varias dudas. En el mapeo de las atenciones priorizadas, en la educación infantil en el Hogar Infantil Manitas Creativas de Bolívar, Cauca, se realizó un análisis con la docente María Muñoz, en el cual arrojaron los siguientes resultados. Para concluir, el mapeo realizado en el Hogar Manitas Creativas es una herramienta valiosa para identificar tanto las fortalezas como las debilidades en las atenciones priorizadas en la educación inicial. Al comprender esa dinámica, se puede diseñar intervención más efectiva que aseguren un desarrollo integral para todos los niños y las niñas en la primera infancia. Dentro de las fortalezas tenemos el talento humano cualificado, gestión eficiente de procesos administrativos, atención médica actual, afiliación vigente en salud, esquema de vacunación completo. Dentro de las oportunidades tenemos que fortalecer la participación de las familias, articulación con organizaciones comunitarias, capacitación docente, sensibilización comunitaria y la evaluación constante. Entre las relaciones armónicas, las cuales tenemos en color verde, tenemos 4. En primer lugar, tenemos la identificación, que es la registraduría, facilita la identificación de los niños y las niñas y el acceso a sus derechos. Tenemos la EPS, que asegura la atención médica regular y la afiliación del sistema de salud. Tenemos la IPS, que es que proporciona servicios de salud, incluyendo la vacunación. El talento humano cualificado, la presencia de profesionales capacitados y comprometidos para asegurar una educación de calidad. Dentro de las relaciones débiles, de color amarillo, tenemos el hospital. Si bien el hospital existe, la relación con el hogar puede ser débil por la pérdida de cobertura, en el que en el tiempo había un programa de Familias en Acción, en el cual los padres de familia tenían que llevar al hospital, y como ya no existe, entonces ya no llevan a los niños. Dentro del PAE tenemos el programa de alimentación escolar, que se presentan irregularidades en la entrega de alimentos, generando situaciones pues de hambre en algunos niños, porque en la casa pueden comer más, pero como en los hogares es gramificado, entonces algunos niños quedan con hambre, haciendo que los padres de familia tengan que hacer actividades para conseguir lo que les falta para poder solventar sus alimentos. Tenemos en relaciones de tensión, conflicto gris, talento en los deportes. Tenemos un club acá en Bolívar,
que es Talentos, pero es privado. Entonces, el acceso a programas creativos como Talentos es limitado por la dependencia de cuotas, o sea que deben pagar, lo que genera desigualdad entre los niños. Tenemos la escuela de padres, que es la participación en los padres es baja, lo que afecta el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes. En ambientes pedagógicos, la falta de recursos y materiales actualizados limita la calidad de la educación y el desarrollo potencial de los estudiantes. Las relaciones ausentes tenemos uno que es del de color rojo, que son los accesos a libros y colecciones especializadas. La falta de acceso a libros y colecciones especializadas en educación infantil es un problema grave, porque no se tienen. Siempre se trabajan con libros que están demasiado, pues, ya han pasado de moda, entonces ya no se utilizan bien. En las rutas propuestas, tenemos, esa ruta propuesta busca abordar las áreas que mejor aprovechar las fortalezas del hogar infantil Manitas Creativas para garantizar un desarrollo integral de calidad para los niños. Teniendo en cuenta las fortalezas y oportunidades y las áreas que requieren atención, una ruta propuesta para mejorar la atención hogar Manitas Creativas puede ser la fortalecer la participación de las familias, garantizar el acceso a libros y materiales especializados, mejorar la atención de salud, optimizar los ambientes pedagógicos, monitoreo y evaluación constante. Muchas gracias. A ti, compañera. Continuamos con la compañera Lida, que va a realizar la presentación en línea, el cuadro analítico y también la ruta de actuaciones. Análisis crítico y reflexivo sobre las tendencias y avances retos en la educación inicial en Colombia, la educación inicial en el marco de la atención integral. La educación inicial en Colombia ha recorrido un camino importante hacia el reconocimiento de la primera infancia como una etapa fundamental en el desarrollo humano y en la consolidación de las trayectorias educativas completas. Esta transformación ha estado acompañada por políticas públicas como la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, de 0 a siempre, y por el trabajo conjunto de diferentes sectores a partir del análisis de la figura 5, 6 y 7 del documento. La educación inicial en el marco de la atención integral, es posible identificar múltiples elementos que nos permite hacer una lectura crítica de las tendencias, avances y desafíos actuales. Tendencias en la oferta educativa para la primera infancia. Una de las tendencias más destacadas es el cambio progresivo en la forma en que el Estado y las instituciones comprenden y abordan la educación inicial. Se ha pasado de un enfoque asistencialista y fragmentado a una más integral e intersectorial, en el que se articulan salud, nutrición, cultura, protección y educación. Esa transformación se ha reflejado en una oferta educativa más diversificada que contempla tanto modalidades institucionales como familiares y comunitarias, ajustadas a las características territoriales y culturales de la región. Ya, así que... Continúo con otra diapositiva, compañera. Sí. Esta también, la continúo. Es que no me aparece acá, espera. Internet. Ahí te aparece. No.
Pero la pantalla está compartida. Sí, pero acá es la señal mía, creería yo. Estás por la parte de aparecer factores que han facilitado el incremento de la cobertura. En esta plantilla te está apareciendo ahorita. Ah, sí, aquí ya le apareció esa. Listo. Bueno. Continúa, Factores, compañera. sí, factores que han facilitado el incremento de la cobertura. Varios factores han incidido positivamente en el aumento de la cobertura. En primer lugar, el desarrollo normativo y político con la inclusión de la educación inicial en el sistema educativo colombiano y la definición de lineamientos técnicos y circulares. En segundo lugar, la voluntad política y la inversión pública han sido claves para fortalecer infraestructuras, procesos de formación docente y sistemas de seguimiento. Finalmente, la articulación entre sectores y niveles de gobierno han permitido construir rutas integrales de atención que reconocen la diversidad del contexto del país. Factores limitantes. No obstante, el crecimiento de la cobertura también ha estado limitado por diversos obstáculos. Entre los más relevantes se encuentra la fragmentación institucional en la implementación de políticas, la escasa coordinación territorial y la falta de continuidad en los programas ante los cambios de administración local. Asimismo, la formación insuficiente del talento humano, especialmente en las zonas rurales, presentan una barrera para garantizar una atención de calidad centrada en los derechos y necesidades de la primera infancia. Además, la cultura evaluativa aún se encuentra en desarrollo. Faltan mecanismos eficaces para evaluar los impactos reales de la educación inicial en el desarrollo integral de los niños y niñas, lo cual dificulta la mejora continua de los procesos. Implementaciones de la priorización de las atenciones. La priorización de las atenciones como la salud, la nutrición, la protección, la educación y el juego reflejan en el seguimiento a niños y niñas con educación inicial ha tenido implementaciones significativas. Estas priorizaciones permiten atender de forma más efectiva las necesidades de la infancia desde una visión integral, fortaleciendo factores protectores y promoviendo un entorno favorable para el desarrollo. Además, mejora la calidad de la atención y asegura que ningún componente esencial relegado genera un impacto positivo en el bienestar presente y futuro de la niñez. Sin embargo, para que esta priorización sea efectiva, se requiere una mayor capacidad institucional para hacer seguimiento continuo y contextualizado, así como voluntad política para garantizar la permanencia de estos enfoques en las agendas territoriales. Compañera Lida. Es que acá no. Puede ser puede ser el internet, compañera. Miras la pantalla donde dice avances más relevantes. Sí, ahora sí ya.
Es que no sé por qué se queda a veces. Hasta en De la pronto estás presentando falla con el internet. Continúa, por favor. Avances más relevantes. Reconocimiento de la educación inicial como etapa esencial del sistema educativo. Esto ha permitido avanzar en su formalización, regulación y financiamiento. Aumento en la cobertura y focalización en población vulnerable con énfasis en niños en situaciones de pobreza, desplazamiento, discapacidad y grupos étnicos. Fortalecimiento de enfoque pedagógico integral, dando el desarrollo emocional, social, físico y cognitivo se abordará de manera articulada. Principales retos identificados: disminuir las brechas territoriales sociales, la inequidad entre regiones siguen siendo una deuda histórica, mejorar la calidad del talento humano. Aún no hay déficit de educadores capacitados y condiciones laborales inadecuadas. Consolidar sistemas efectivos de evaluación y seguimiento para medir impactos y ajustar las políticas a tiempo. Conclusión. La educación inicial en Colombia ha logrado importantes avances al posicionarse como una etapa esencial en el desarrollo integral de los niños y niñas, reconociendo su valor formativo, protector y transformador. La articulación internacional, el fortalecimiento de la oferta educativa y la ampliación de la cobertura son logros significativos que reflejan el compromiso del país con la garantía de los derechos de la primera infancia. Sin embargo, aún persisten grandes retos, especialmente en la relación con la equidad territorial, la calidad de talento humano y la sostenibilidad de los programas. El análisis de las políticas, tendencias y datos recientes permite comprender el camino hacia una educación inicial realmente incluyente y de calidad. Debe continuar con acciones dedicadas desde lo local y lo nacional. Es fundamental que las rutas de actuación no solo se diseñen desde los escritorios, sino que se respondan a las realidades de los territorios con participación activa de las familias, comunidades y agentes educativos. No solo así será posible consolidar trayectorias educativas completas que inicien con una atención oportuna, pertinente y transformadora desde los primeros años de la vida. Gracias. Análisis de documentos claves para fortalecer la educación inicial. Se retomaron los cuadros analíticos para identificar los documentos fundamentales que guían las políticas y prácticas educativas. Claves para materializar la educación inicial MEN 2022. Enfatiza la calidad, la corresponsabilidad y el trabajo intersectorial. Key de recursos educativos MEN Colombia Aprende. Promueve el juego, la literatura y el arte como medios pedagógicos. Educación alimentaria y nutricional. ICBF. Fomenta hábitos saludables desde la infancia. Cultura y primera infancia en la web. Minicultura. Resalta el valor del juego, la música y la diversidad cultural. Licenciatura en la educación inicial, UNA 2023. Promueve el desarrollo del lenguaje a través de recursos digitales e innovadores. En conclusión, estos documentos forman una base sólida para atención integral, reconocimiento de niños como sujetos de derechos, promoviendo sus derechos emocionales, físicos, cognitivos y culturales desde la primera infancia. Análisis de mapeo
análisis de mapeo de actores y propuesta de gestión en la educación inicial. En la comunidad de Méndez se elabora un mapeo que nos ayuda a identificar los actores claves en la educación inicial, ubicándose en el centro en la escuela rural mixtamente. Los actores identificados fueron las familias, instituciones gubernamentales, docentes, organizaciones comunitarias, voluntarios, talento humano como psicólogos y trabajadores sociales, personal de la salud y los saberes tradicionales, escuelas, ciencias para valorar la cultura local. Por fortalezas encontradas, participación activa de las familias, las escuelas y el parque como espacios protectores, presencia de agentes sociales y educativos comprometidos, relaciones por fortalecer, articulación con la ONG y voluntarios, aprovechamiento pedagógico de entornos naturales como el río o los árboles, propuestas de gestión, articular a la escuela como núcleo central, creando un comité comunitario de infancia, fortalecer la participación familiar, incluyendo sus saberes, garantizar apoyo psicosocial regular en las escuelas, activar espacios comunitarios como escenarios educativos, establecer canales estables de comunicación con salud, educación y bienestar. En conclusión, una comunidad articulada puede generar entornos más protectores, afectivos y educativos para los niños. Muchas gracias, compañera Lida. Bueno, a continuación, yo les voy a compartir mi presentación en línea sobre la educación inicial en Colombia, avances, tendencias y retos entre el año 2010 y 2021. En la educación inicial, en el marco de la atención integral, tenemos la etapa esencial para promover trayectorias educativas completas. Tendencias en la oferta educativa para la primera infancia del 2010-2021. La cobertura educativa para la primera infancia ha mostrado un crecimiento constante, aunque con retrocesos debido a la pandemia. La caída más grande se dio en el 2020, pero pues poco a poco fuimos recuperándolos en el 2021. El aumento constante hasta el 2019 muestra el esfuerzo del país por intervenir en la educación inicial. En el 2020, a pesar de la caída que tuvo la pandemia, no hubo obstáculo para continuar con la educación, ya que pues desde casa se continuó con nuestros niños esta educación. Se recibió con trabajos en casa, clases en línea. Entonces esto ayudó mucho a que se empezara a ver una leve recuperación en el año 2021. Aquí podemos ver nuestra gráfica. La gráfica del azul claro es la población de 0 a 5 años. Teníamos una cantidad de 4.500.000 niños. La total atención es la gráfica de color fucsia, que como podemos ver está entre 2.500.000 y 3 millones aproximadamente en el año 2014. El total de preescolar son estas de color azul clarito. Podemos ver que está muy baja este total de preescolar, ya que pues en estos años, en el 2010, hubo una baja de personal de niños para la educación, que estamos hablando de 500.000 niños a alrededor de 1 millón de niños. Y aquí, en esta taza de color azul oscuro, podemos notar que hubo un incremento de niños en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Podemos ver que es entre el rango de 1.500.000. Evolución de la cobertura en educación inicial en el marco de la atención integral. A partir del 2010, la cobertura ha ido en aumento, con una caída en el 2020, porque pues realmente ese proceso, ese año de la pandemia, debido a esa crisis sanitaria, bajó mucho la educación. Más sin embargo, pues como veníamos hablando, en el 2021 muestra una recuperación parcial.
La cobertura de atención integral ha mejorado, pero aún se enfrenta a retos como falta de cobertura en ciertas zonas rurales y la baja de la cobertura debido a la pandemia. Todavía no nos hemos logrado recuperar 100%, pero hemos ido evolucionando poco a poco. Aquí tenemos nuestra gráfica. Miramos que el sector educativo fue en aumento. Desde el año 2010, pues fue bajando. Y del azul clarito, podemos notar que por medio del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar fue nivelándose. Seguimiento de atenciones priorizadas, 2015-2021. La priorización de atenciones se ha incrementado entre el 2015 y 2019. Siempre hubo una notabilidad en este año del 2020. Siempre se marca el 2020 como una baja tasa de interés tanto en la educación como en la economía y pues también para los hogares. Pero siempre empezamos el 2021 como recuperándonos notablemente. La prioridad de la salud, nutrición y educación se ha fortalecido, pero la pandemia afectó el acceso a estas atenciones. A pesar de ello, el esfuerzo por recuperar la cobertura ha sido poco a poco exitoso. Aquí podemos ver una gráfica tanto del 0% al 12% y como les venía explicando en los colores, ¿no? Entonces, aquí están los colores en el 2021. Bueno, aquí en la imagen muestra el acceso a libros, ¿sí? ¿Cuántos niños y niñas fueron con atenciones priorizadas? Seguimiento de nutrición, documentos de identificación. Entonces, cada cuadrito nos muestra pues el porcentaje, ¿no? Según el color. Avances en la educación inicial en Colombia. Aumentó de la cobertura integral desde el 2010 hasta el 2019. El fortalecimiento de ambientes pedagógicos con materiales y bibliotecas. Y el aumento de atenciones priorizadas para el desarrollo integral de nuestros niños y niñas. Retos en la educación inicial de Colombia. Hubo muchos retos, pero los más significativos para mí fue el impacto de la pandemia en la cobertura y las atenciones. Otra fue la desigualdad territorial y la falta de acceso a un servicio en zonas rurales. Y por último, es la necesidad de mejorar la recolección de datos y el seguimiento a un sector privado. Como reflexiones finales sobre la educación inicial en Colombia, yo digo que pues a pesar de los esfuerzos en aumentar la cobertura y mejorar la atención integral, la pandemia realmente afectó mucho, de manera significativa en la educación infantil. A largo plazo se necesita un enfoque más centrado en la inclusión, la equidad territorial y la mejora de calidad en todos estos sectores implicados. Bueno, una reflexión sobre esta educación inicial puedo generar muchas, pero una es seguir trabajando en la priorización de las atenciones para asegurar que todos nuestros niños y niñas puedan desarrollar su máximo potencial desde la educación de la primera infancia. Muchas gracias. Bueno, como cuadro analítico de los referentes técnicos o orientaciones por la educación inicial en Colombia, para no alargar mucho, hemos decidido entre las compañeras pues nombrar uno de cada cuadro. A mí me corresponde el último cuadro, que habla sobre las familias en proceso de formación. El nombre del documento es Claves para materializar la educación inicial en el marco de la atención integral. Fue publicado en el año 2018 y la entidad que lo publicó fue la entidad de MEM. El propósito general es establecer un enfoque colaborativo con las familias, de manera que sean involucradas en la educación de nuestros hijos,
promoviendo su participación activa en el proceso, ya que pues el propósito es que como familia no nos aislemos de la educación de nuestros niños. Nos hemos como enfocado en que los niños van a la escuela y ya, y esa es la educación. Y últimamente me incluyo, los padres de familia nos aislamos mucho. Nos centramos en nuestro trabajo, llegamos del trabajo, nos centramos en chatear, en el internet, en celulares. Entonces, poco a poco se ha ido perdiendo esa importancia de darle a nuestros hijos para fortalecer lo que ellos van aprendiendo, ya que la escuela empieza desde casa. Bueno, como claves de aspecto tenemos participación familiar, lo que les he venido, formación en educación inicial del desarrollo social. Y de las observaciones, es esencial pues para lograr una educación integral que la familia juega un papel fundamental en la educación de nuestros niños y niñas. Bueno, aquí voy a hablarles sobre la ruta de actuación. Yo creo que allí. Bueno, voy a compartir el análisis del ejercicio del mapeo de actores y relaciones que realicé desde el contexto educativo del CDI Esperanzas del Patía. Este ejercicio me permitió identificar quiénes son los actores claves que están involucrados en las diferentes atenciones que se movilizan en el marco de la atención integral en la educación inicial. Además, pude analizar cómo se relaciona con el centro educativo y qué tipo de vínculos existe entre ellos, ya que pues en nuestros contextos rurales existen muchas instituciones, pero no todas van de la mano con una escuela, con un colegio o como venimos hablando de un centro educativo de educación inicial. El escenario que seleccioné es el Centro de Desarrollo Infantil Esperanzas del Patía, ubicado en el Bordo Cauca, barrio Versalles, vía a un coliseo. Es un espacio que atiende a los niños y niñas en su primera infancia de 6 meses a 5 años, en condiciones sociales que requieren de una atención articulada con un enfoque diferencial. Aquí tengo varios actores. Durante el mapeo, identifiqué a varias entidades que intervienen en las 10 atenciones de la Ruta Integral de Atención a la Primera Infancia. Entre ellas está Secretaría de Desarrollo, CISBEN, ONUDI, ONG locales, Alcaldía Municipal del Bordo Cauca, Hospital Nivel 1, UNICEF, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Policía de Infancia y Adolescencia, Secretaría de Educación y Cultura, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, el análisis de esas relaciones, luego de identificar a todos estos actores, analicé cómo se relaciona con el CDI. Para ello, pues utilizamos 4 líneas, 4 tipos de relaciones, que es el color verde, que son las relaciones armónicas y de articulación. El color amarillo, que son las relaciones más débiles. El color morado son las relaciones de tensión de conflicto. Y el rojo, pues son ausencias o rupturas de relación que no van de la mano con el CDI. Bueno, pues ahí, como muestra la imagen, ¿no? Secretaría de Desarrollo, son relación débiles, con el UNICEF, que era una relación débil. Aquí también la ONG, que es una relación débil. De color verde podemos ver el hospital nivel 1, pues ya que es una relación armónica, porque en caso de un accidente, este instituto del CDI Esperanzas de Empatía, Fundación Esperanza y Amor, tienen un seguro los niños y en caso de algún accidente, golpe, se sigue la primera ruta que es al hospital. También tenemos el CISBEN, no está de la mano, pero sí, o sea, si vamos a iniciar inscribiendo a un niño nuevo, se le pide siempre el nivel del CISBEN. Entonces, sí tiene que ver una relación con el CDI. También tenemos la Policía de Infancia y Adolescencia. En el CDI se hacen muchos talleres, se hacen muchas actividades y siempre nos acompaña, bueno, yo soy mamá de uno de los niños que estoy ahí y en las actividades siempre acompaña a la policía, en especial el encargado de la infancia y adolescencia.
Como color morado, por aquí, que casi no se ve, también hay algunas atenciones y de color, ¿qué otro color? Rojo también vemos otras atenciones, pero son muy pocas, ¿no? Como la ONUDI y espérame que no miro bien, el, ay, el Ministerio de Ambiente, no alcanzo a mirar, qué pena. Es el organismo encargado de fomentar y ejecutar políticas para proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible. Pero pues ese no es una ausencia, una ruptura. Yo creo que aquí pues ya terminamos. Eh, Después de analizar todo el mapeo, pude identificar pues algunas fortalezas que ayudan a promover una educación inicial de calidad. La presencia activa del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y la articulación con la alcaldía son claves para garantizar recursos y acompañamientos técnicos. La disposición del equipo del CDI para trabajar de forma intersectorial es una fortaleza muy fundamental. Y también encontré oportunidades que se podrían aprovechar, como fortalecer la relación con el sector salud para mejorar el acceso y la respuesta en atención primaria. Crear vínculos más cercanos con el Ministerio de Ambiente para incorporar prácticas ambientales en el aula o también en los entornos, por lo menos el CDI tiene un entorno muy amplio, donde hay una parte que están haciendo una huerta y les están enseñando a los niños cómo cuidar el medio ambiente por medio de siembra de árboles. Articular también mejor las bases de datos del CISBEN con el CDI para asegurar que ninguna familia se quede por fuera de estos servicios. Para mí, como reflexión final, este mapeo me permite entender que aunque hay muchas entidades involucradas, no todas se relacionan de manera efectiva con este centro de desarrollo infantil. Para lograr una educación inicial de calidad y pertinente para nuestros niños y niñas, es clave seguir construyendo redes de apoyo sólidas y coordinadas. Bueno, compañeras, pues muchas gracias. Considero que nuestros aportes fueron muy valiosos. Sí, también Tenemos, queda muy sí, claro. Gracias a todos los mapeos y análisis vemos las similitudes que hay, pues somos de lugares diferentes, con los mapeos pudimos reconocer diferencias y similitudes que podríamos encontrar en los diferentes pues, municipios o barrios, por decirlo así. Muchas gracias. claro que sí, compañera. Como podemos ver, nuestros entornos son diferentes, pero siempre se basa como en la educación de nuestros niños. En algunas zonas no contamos con muchos servicios, en algo otras sí, y en algo otras pues hay deficiencias. Entonces, considero que aquí en este análisis contamos con muchas fortalezas, oportunidades, relación con actores, rutas de propuesta. Entonces, yo creo que aquí pues podemos compartir algunas fortalezas de nuestros análisis. Entonces, no sé si alguna quiera aportar sobre las fortalezas. Eh, las fortalezas que podemos encontrar, por lo menos de mi análisis, sería, qué pena, las acabo de enviar. Una de las relaciones que yo creo que son, una de las fortalezas que yo creo que todos tenemos es el trabajo articulado que hay con la registraduría y la Secretaría de Salud, que creo que es lo principal, ¿no? Trabajo articulado con qué, compañera. Con la registraduría y la Secretaría de Salud, creo que es algo que tenemos como muy, como muy presente. Sí, me parece también muy bien. A una compañera yo le escuché algo sobre, sobre el trabajo articulado también con el Instituto Colombiano, ¿no? Eso es muy importante porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el apoyo principal para los centros de desarrollo educativos, en especial de los CDI, ¿no? De los CAIS.
Exactamente, también es una de las grandes fortalezas, que es la relación estrecha que hay con el ICDF también, que se cuenta en todo, se puede decir, con relación a la educación en diseño. ¿Algo otra compañera que guste aportar en las fortalezas de lo que hemos ido hablando? Compañera, Las fortalezas. talento humano cualificado. Pues en mi Listo. caso, sí. Bajo el contexto que se vive acá, sí. Y en mi caso también están las fortalezas con el Ministerio de Educación Nacional. Ministerio, ¿qué? Disculpa, compañera. Ministerio de Educación Nacional. Bueno, el tema pues es amplio, pero vamos pues a colocar algunos, ¿no? En oportunidades, si alguno de ustedes quiere compartirnos. Compañera, me parece una muy importante que es fortalecer la participación de las familias. Familia, Ok, escuela. sí. Ujú. Garantizar apoyo psicosocial regular en las escuelas. Regálame un momentico, familia, escuela. ¿Me repites, compañera Lida? Disculpa. Garantizar apoyo psicosocial regular en las escuelas. ¿Garantizar apoyo psicosocial en las escuelas? Sí. Sí, me parece también. ¿Algo otra compañera que desee aportar en oportunidades? Yo tengo otra. Activar espacios comunitarios como escenarios educativos. Activar espacios. Comunitarios como Ajá, escenarios educativos. ok. Yo también considero que en estas de oportunidades es como, pues, mejorar la relación con el hospital, ¿no? Porque en el CDI, pues, prestan ese servicio, pero en entornos como en los lugares de ustedes, pues, es muy poco como el acceso, ¿no? Entonces, podemos colocar como eso, mejorar la relación con el hospital local. Exactamente, porque se encierra todo lo esencial, que es el control y desarrollo de los niños, la vacunación y la prestación médica oportuna. Ajá. Listo. Relación con actores. Aquí podríamos abarcar como un armónico, un débil, uno de tensión y uno de ausencia, porque pues si nos vamos también a desarrollar todo, pues Yo no nos cabe creería aquí. que el que más resalta es el del PAE. Yo creo que el PAE es algo que hemos venido sufriendo en toda Colombia. Entonces es uno conflictivo. Para mí se señalaría como conflictivo en lo que yo he podido evidenciar. Como lo veníamos diciendo, es un programa de alimentación para los niños y niñas, tanto como de guarderías, como de escuelas y colegios. Entonces me parece fundamental relacionarlo en la parte de las flechitas. Me recuerdan el color, aquí creo que lo tengo, que son las relaciones de tensión y conflicto, que es el color gris. Entonces esa sería una
una relación de tensiones o ausencias. Pues yo la tengo Tensiones. como débil acá. Tensiones, ajá, tensiones y conflicto. Lo puse yo porque ustedes saben que eso ha generado muchos conflictos, la verdad. Yo lo puse como relaciones de tensión y conflicto. Ok, sí. ¿Algo otra compañera de alguna relación con actores? De mi parte, Las relaciones armónicas, la EPS, que es la que se encarga más que todo de la afiliación al sistema de salud de todos. Pues el derecho a la salud, ¿no es cierto? Entonces, derecho a la salud, ¿verdad? Sí, la EPS. Ok. ¿Alguna de débiles? de mi parte, articulación con ONG y voluntarios. Ok. Débiles. Compañera, yo tengo como débil el hospital. Te lo digo porque ahora las madres de familia, en vez de llevar al hospital a los hijos, prefieren llevarlos a una droguería pues a comprar, a automedicarse. Yo he visto mucho de eso. Yo por eso acá, porque lo que me dijo la docente es eso, que no lo llevan al médico, sino los automedican. Ok. La compañera Lida me dijo uno, sino que es que casi no le escucho. Me repite, por favor. Articulación con ONG y voluntarios. Ok, en armónicas, débiles. Tensiones. En tensiones. Sí, el time me parece bien. En ausencias, no sé si. En Compañera, ausencia, yo creo que todos tenemos en mi la misma, opinión, ¿cierto? Yo tengo La en la de bibliotecas. deporte, ajá, deporte y biblioteca, yo lo tengo como ausencia. Espérenme por orden, porfa, la compañera Alexandra. están las IPS. Bien, gracias por tu aporte. Ahora sí, la compañera Lorena, Francis Lorena. Bibliotecas especializadas. O sea, eso sí es un ausente total. Ok. ¿Gustan anexar a alguna más? Sí, pues si se puede todavía la de deporte. Creo que hay total ausencia, además de la educación física, no se imparte algo como de recreación deportiva para los niños. Y dame un momentico. De deportes me dijiste, ¿no? Listo. Aquí como una ruta, una propuesta. Voy a colocar que para mí es muy importante es crear mesas interinstitucionales interinstitucionales locales para fortalecer coordinación y respuesta integral desde los centros educativos. Bueno, yo creo, ¿no? Que
hay, o sea, como estudiantes en formación, futuros docentes, o sea, yo creo que necesitamos crear muchas propuestas, porque nosotros desde espectadores vemos muchas problemáticas, tanto en las escuelas, colegios, CDIs. Entonces, queremos como que lograr que todo esté perfecto, queremos cambiar todo, pero pues poco a poco vamos dando solución tanto desde nuestro aprendizaje como cuando empecemos a ejercer. Entonces, ese es como mi aporte. Exactamente, la ruta de propuestas es eso, somos un grupo con miles de propuestas, con miles de escenarios, porque como lo dice, como padres, como espectadores, como por lo menos yo como auxiliar en educación infantil, como estudiante de licenciatura en educación infantil, son muchas las propuestas, son demasiadas, pero creo que lo que dices es muy, muy importante. Para mí es una muy buena propuesta. ¿Algo otra compañera gusta aportar para la ruta de propuestas o les pareció bien esa? Compañero, no sé si está bien ahí optimizar los ambientes pedagógicos. Sí. Bueno, y como para ejecutar nuestro plan, corrige aquí, coordinación. Bueno, yo digo que pues ahí ya terminaríamos. Este es nuestro trabajo, esto es lo que nosotros investigamos, hemos también visto, hemos leído. Aquí nos falta estructurar más nuestra infografía, pero pues lastimosamente no contamos con más tiempo, entonces vamos a terminar nuestra clase. Agradezco mucho a todas por sus aportes y esperemos pues que nos veamos en otra próxima. Muchas gracias a todas, compañeras. Muchas gracias, Muchas gracias. compañeras. Un gusto compartir con ustedes. Un gusto haber podido escuchar sus escenarios, escuchar sus propuestas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, compañeras, a cada una de ustedes por el tiempo, por el espacio brindado. Gracias, compañeras.